Este es el cúbito y el radio, ¿verdad? Entonces, imagínense que esto que ustedes ven aquí es el cúbito y el radio, que como una hojita, ¿verdad? Como si fuera una hojita que tiene un doblez aquí, la doblo, ¿verdad? Así hacen la pronosupinación. O sea, esto sería en supinación, la hojita abierta, y cuando hago el doblez, queda en pronación. Pero, si ustedes imaginan que este es el cúbito y el radio, y, y están, y este es el cúbito y el radio derecho, ¿verdad? Entonces, la mano, cuando hago pronación, la mano queda como mirando hacia adentro. Pero biomecánicamente, si yo pego esta hoja aquí al húmero, pero lo pego que la hoja mire un poquito hacia afuera, porque por eso es que el cúbito está en valgo mirando hacia afuera, pego que mire un poquito hacia afuera, cuando hago el doblez, entonces queda mirando hacia adentro. Por eso, fíjense que aquí en la figura de esta 16, la hojita pegada al cúbito con esta desviación en valgo, mira hacia afuera, ¿verdad? Y entonces cuando lo doblo en pronación queda derechito en cuanto al eje del, del húmero. Es más que todo por eso. Creo que aquí veo parte del videito todas las cosas que uno puede hacer con el codo. Y bueno, entonces aquí habla del valgo, que tiene este ángulo de 6 grados de inclinación. Y entonces queda así de tal manera que cuando se doble, como les dije, cuando se doble hacia adentro, entonces quede en el eje. Y que de hecho como ahorita vieron, cuando la persona va a comer, que la mano vaya de afuera hacia adentro en la boca. Entonces bueno, vamos con antebrazo. Esta es la cabeza de un radio, paciente que se fracturó y ya tenía como 15 días con la fractura en el cuello del radio. Y bueno, ya no había mucho que hacer, se lo echamos a los gatos. Estas las han visto, esta es la primera cirugía que yo hice solo. Una fractura de cúbito y radio, solo quiero decir sin que el cirujano se vistiera, pero él estaba allí cualquier cosa. Me puse la plaquita de cúbito y radio. Obviamente ustedes ven ahí esa plaquita, pero eso está debajo de todo esos pocos músculos, de 20 músculos que sabemos que están en el antebrazo, que tuve que ir disecando para poder llegar a ellos. Aquí recordando la película de Terminator, reparándose los tendones. Aquí vuelve, se lo repito, lo que es el canal del pulso. De hecho fue parte de las preguntas, que queda entre el flexor radial del carpo y el brachiorradial. El punto de referencia es la apófisis estiloide. Ustedes colocan los deditos ahí van a encontrar el pulso. Una de las lesiones que pueden ocurrir, que son frecuentes, es lo que se llama el dedo de martillo. Se llama también dedo de béisbol porque ocurre mucho cuando se barren los jugadores y golpean la punta del dedo con la base, y entonces hay una flexión de la articulación interfalángica distal, una flexión brusca que rompe el tendón que se inserta allí, el extensor común de los dedos. Entonces queda lo que se llama un dedo en martillo. Bueno, cuando estudiaba, así nos rayábamos para podérmelos aprender. Lo que ven en azul es el hueso, el húmero, el cúbito, el radio, y en rojo los músculos. A la extensión, en anatomía de superficie, vamos a ver lo que es el extensor común de los dedos y el extensor carpis ulnaris, que lo vemos cubital, que es el cubital posterior, lo vemos hacia cubital, ¿verdad?
Igual en algunas personas estos músculos se marcan, sobre todo estos aquí que son el primer y segundo radial, que están a nivel de la tabaquera anatómica. Y bueno, aquí vemos las venitas, la arteria radial pasa por aquí, que ella la vamos a conseguir en el canal del pulso, ¿verdad? Aquí. Y también en la tabaquera anatómica, que sería aproximadamente aquí. Este también lo han visto, un paciente con síndrome compartimental. Todos estos pacientes se los pongo para que ustedes vean cómo yo tengo que, por ejemplo, este paciente, fíjense el aumento de volumen importante que está en todo el antebrazo y que yo tengo que describir en la historia porque yo tengo que justificar por qué lo voy a operar. Entonces que el paciente tiene un aumento de volumen importante, un edema duro, que hace que uno piense que hay un compromiso eh, compartimental y entonces tuvimos que hacer la incisión para descomprimir. Fíjense que, o sea, es tanto la compresión que hay adentro que al terminar de abrir, la piel queda completamente separada. Porque ya los músculos están tan edematizados que quieren salir. Igual, bueno, estos fueron ya las curas y eso. Este fue otro paciente que se le hizo. Fue cuando estaban de moda que estuvieran robando los cables para llevarlos para Aruba. Y bueno, ahí tienen. Bueno, esto también, ya les di algo de la pronosupinación. Hay esta patología que se llama lesión de Montegia, que es cuando hay una fractura del cúbito acompañada de luxación del radio. Fractura del cúbito con luxación del radio. Ok, entonces ya vamos a ver como tal la articulación de la muñeca, ¿verdad? Recordar otra vez lo que son los huesos del carpo, que son, siempre comenzamos desde el radio, desde la parte radial hacia la cubital. Vamos a decir que esa es la manera en que nosotros siempre lo aprendemos, que es el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Ustedes pueden palparse, ¿verdad? La apófisis estiloide del radio. Vayan haciendo eso. Se palpan la apófisis estiloide del radio y ya un poquito más distal está el escafoide. Otro hueso que normalmente es palpable es el pisiforme. ¿Cómo lo hallo? Bueno, sencillamente ustedes buscan es difícil aquí cómo mostrarles. Pero bueno, al final del cúbito, ustedes palpan el cúbito, ¿verdad? Y al final van a sentir una prominencia desde el punto de vista volar, pues desde en la palma de la mano. Traten de palpar el cúbito en la palma de la mano y cuando lleguen casi en el comienzo de la mano, está un tuyuyo ahí, que ese es el pisiforme. Los otros huesos, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Si ustedes tocan el trapecio, el pisiforme, un poquito más distal, pero a veces no es palpable, el gancho del ganchoso. Este es una mnemotecnia que también se las he dado para los huesos del carpo. Aquí lo vemos en una rayos X, vuelvo y les repito, comenzamos desde el lado radial, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Ellos siempre en la rayos X siempre se ven juntos porque uno está delante del otro. Es decir, uno siempre al principio cree que el pisiforme está aquí al lado, pero no, está por delante. Trapecio, trapezoide, hueso grande y el ganchoso, con el gancho del ganchoso aquí. Y entonces aquí vemos el túnel del carpo, ¿verdad? Aquí tienen los límites para repasarlo, porque eso lo vieron en Morfo 2. El piso, que es el carpo, hacia medial
el pisiforme y el gancho del ganchoso, y hacia lateral nos vamos a encontrar los tuyullitos ahí, el tubérculo del escafoide y del trapecio, que son los dos primeros huesos, escafoide, trapecio, que son estos que están aquí. En el techo, el ligamento anular del carpo, y son los que contienen todos los tendones que ya no sabemos. Aquí recordar también puede que en algún momento se los pidan, lo que son los tendones que pasan por el retináculo extensor, es decir, todos los extensores que pasan por aquí en la extensión. Así como tenemos un túnel en los flexores anterior en la muñeca, tenemos los extensores por la extensión. Entonces tenemos, bueno, ya vamos a decir, hacérselos aprender, tendría que explicarles toda la clase de antebrazo otra vez para que podamos aprendérnoslo, pues. Ahí están los compartimientos. Y en la tabaquera anatómica, eso sí es importante que se aprenda, en la tabaquera anatómica, que es este triángulo que tenemos aquí, una base aquí, y entonces hay otro lado aquí y otro lado aquí. Lado radial, lado cubital y la base aquí. Y en el fondo tenemos lo que es la arteria radial. Entonces, lateralmente tenemos los músculos del primer compartimiento, que son estos mismos aquí. Los músculos del primer compartimiento, que es el abductor largo del pulgar y el extensor corto. Y cubitalmente, hacia medial, tenemos el extensor largo del pulgar. De todos los huesos del carpo, de los 8 huesos del carpo, el que más se fractura, como ven aquí, a ver si le pongo la lupita ahí, el que más se fractura es el escafoide. Ese es el que más se fractura de todos los 8. Bueno, este es un paciente que fue operado de distal de la muñeca, así es que se presentan los casos clínicos, como están viendo, ¿verdad? Y fíjense cómo tenía su flexión de 90 grados, o sea, así es que se registra en fotos los rangos articulares de la muñeca. Entonces, así de una vez los comparamos, fijémonos cómo la muñeca normalmente flexiona unos 90 grados, pero fíjense cómo estaba la flexión de la otra, prácticamente 40 grados. Este es como se reporta, flexión 40 grados, y la extensión, fíjense que casi nada, que lo que se están extendiendo son los dedos, pero la muñeca no se está extendiendo casi nada. Normalmente aquí la muñeca se está extendiendo, ¿verdad? Su normal, sus 80 grados, ¿eh? Pero la otra solamente se extiende 10 grados. La pronosupinación, ¿cómo la vamos a comparar? Como les dije, con el codo pegado al tórax para poder evidenciarla. La pronosupinación si no estaba alterada. ¿Ven? Como les dije, con unos lápices, unos bolígrafos, y uno compara que llega completamente la supinación y que llega completamente la pronación. Y bueno, él presentó al final una artrosis de todos los huesos del carpo, a pesar de los jovencitos, pero presentó, debe ser que se lesionó alguna arteria adentro que empezó a dañar todos los huesos del carpo, y presentó una artrosis radiocarpiana con una necrosis del semilunar. Probablemente con las operaciones que tuvo, 2 operaciones que tuvo y eso, se lesionó alguna arteria bastante pequeña de estos huesos y presentó eso. Y bueno, se presentaba en caso clínico para ver qué se lograba hacer. Para verlo, eso es lo del primer compartimiento, el abductor corto, y extensor largo.
Y este es el mismo tendón en otro paciente, pero aquí el cubital, el nervio cubital, bajando por el canal epitrócleo-craneano en el codo. Esta también las han visto. Bueno, esto es importante para diagnosticar síndrome de túnel carpiano. Esto es semiología. Para el diagnóstico, que el paciente que va a presentar parestesias, te va a referir parestesias en pulgar, índice medio y hasta el anular, sobre todo el lado radial, porque ese es el territorio sensitivo del mediano. Normalmente el paciente te refiere que son más que todo estos dos dedos, el índice y el medio, que siente hormigueo allí. Y sobre todo si tú percutes, que les enseñé la semana pasada, bueno, esta semana el martes, si tú percutes el sitio en la muñeca, porque el mediano, por eso que se llama mediano, porque pasa por el medio de la muñeca. Si tú percutes allí en el medio, va a despertar parestesia. Si tú te percutes ahorita, no te sucede eso, pero en una persona con síndrome de túnel carpiano medio percutes y sale. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, se percuten ahorita y se dan como 10 veces, en alguna de las 10 puede presentar parestesia porque casualidad le dan bien al nervio. Pero en la persona que tiene síndrome de túnel carpiano le da percutes una o dos veces y listo, ya presenta la parestesia. Eso es lo que se llama signo de Tinel. Tú no puedes decir signo de Tinel positivo y ya. Siempre tienes que decir signo de Tinel positivo para tal nervio en tal sitio. Porque el cubital, por ejemplo, yo lo puedo percutir aquí en el canal de Guyon, que sería más cubital aquí, y él me puede, esto sería signo de Tinel positivo para cubital en el canal de Guyon, porque yo también lo puedo percutir en el codo, ¿verdad? Y eso sería signo de Tinel positivo para el cubital en el canal epitrócleo-craneano, que sería en el codo. O sea, los tres nervios que llegan a la mano, que son el radial, el cubital y el mediano, tienen 3 sitios de atrapamiento en todo el miembro superior, pero en eso no nos vamos a detener. Bueno, si a alguien le interesa, me recuerda y les paso un video de una clase del año pasado de uno de los residentes sobre todos los síndromes de atrapamiento de los nervios en todo el miembro superior, y él habla mucho sobre semiología para esto. El signo de Fallen, aprovechen si tienen algún familiar con síndrome de túnel carpiano, perdón, hagan el signo de Fallen, díganle que haga el signo de Fallen. ¿Cómo se hace? Pongan las manos de esta manera en extensión y van a esperar 30 segundos. Y eso va a despertar parestesia en los sitios, en el dedo índice y medio. Igual existe también lo que se llama el Fallen sensibilizado, que entonces pongan las manos al contrario, así en flexión, y sobre todo que le diga que mueva los deditos. Mueva los dedos y eso en menos de 30 segundos está despertando parestesia por compresión del nervio mediano. Y bueno, finalmente se hace un examen llamado electromiografía que reporta la velocidad de los impulsos nerviosos en cada nervio. Es un examen que normalmente molesta bastante al paciente porque son pullitas que te colocan como en acupuntura, pullitas que te colocan en sitios específicos del miembro superior para medir los impulsos nerviosos. Pero hay sitios donde ya no se hacen con esas pullitas, sino como con unos chuponcitos y eso. Pero es menos se consigue menos, pues. Igual, bueno, en la enfermedad de Kerbein, de hecho, este signo de Phil que se encuentra en el libro del doctor Chirino y del doctor Torres, es cuando ocurre una inflamación de estos tendones, de los mismos que les he dicho del primer compartimiento, que se estaban operando en las clases, en las imágenes que vimos anteriormente, que es el abductor corto y el extensor, perdón, el abductor largo y el extensor corto. Y este signo es casi patognomónico, en el que tú haces cierras el puño encerrando el pulgar dentro de los dedos y haces desviación cubital de la muñeca pasiva, y eso despierta un dolor aquí que
Tiene que estar preparado porque el paciente puede dar un manotón del dolor. Y eso se llama signo de Finkelstein positivo. Siempre me acuerdo de con Frankenstein. O sea, a lo mejor han visto lo que se llama dedo en resorte, que al paciente se le pegan los dedos. Tiene el paciente, bueno, o sea, quiero decir, a lo mejor algún familiar que les ha dicho, ¿sabes que se me pega este dedo que no se me queda pegado así en flexión y no me lo puedo extender? Bueno, porque también se inflama el tendón. Si ven una pelotica aquí que tiene el tendón, y cuando entra, cuando el dedo está extendido, el tendón sale. Pero cuando se flexiona, el tendón entra a través de este túnel osteofibroso y entra en la pelotica esa. Y entonces no lo deja extender. Tiene que ayudarse con el otro dedo para llevárselo al sitio. Y entonces, bueno, se opera es sencillamente liberando el tendoncito. Una operación ambulatoria. Fractura del escafoide, aquí lo ven. Aquí está el escafoide. ¿Cómo sé que es el escafoide? Porque es el de la primera fila, el que está en la primera fila, el más radial, el que está más hacia el radio. Aquí está la fracturita de escafoide, aquí está otra. Es una fractura que normalmente no vemos si no la buscamos. En radiología, en muchas cosas, en rayos X de tórax, lo que no sabemos no lo vamos a encontrar nunca. Lo que no buscamos no lo vamos a encontrar. O sea, es muy difícil que se te aparezca algo que tú no estás buscando. Y bueno, la fractura escafoide es algo que si no lo buscas, si no piensas en que el paciente tiene la posibilidad de que tenga esa fractura, no te vas a dar cuenta. Claro, aquí tú estás viendo, claro, este es fácil de ver aquí, ¿verdad? Pero hay veces que no se ve tan claramente. Como por ejemplo esta, vienes tú y empiezas a buscar fracturas en el radio, en el cúbito, en los otros huesos, y no te das cuenta que este huesito está fracturado. De hecho, él da un dolor característico que es en la región de la tabaquera anatómica. No me voy a detener aquí. Perdón, aquí sí está. Ajá. Hablando ya de la semiología como tal, en la muñeca y la mano, ¿verdad? Hacer toda la palpación más o menos en los sitios que le comenté, en lo que es a nivel de las apófisis estiloides del radio, que ya les dije más o menos dónde lo podían buscar. Igual el escafoide, que está un poquito más distal. Ven aquí, como les dije también con el caso del chamito, ¿verdad? Que los rangos articulares, que normalmente son de flexión de 90 grados y extensión de 70 grados. Como les dije que en la historia deben reportar, ¿verdad? Quedamos en que íbamos a reportar los rangos articulares del hombro y codo y de y de cadera y rodilla. Aquí están sus arcos de movilidad, no solamente de la muñeca están aquí, sino de la articulación metacarpofalángica, 90 grados de flexión y de extensión 35 grados. O sea, esto sería 0, entonces diríamos menos 35 grados. Igual en la articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. Aquí está el sin. Aquí está aquí está también lo que es el signo de Finkelstein, la prueba de Finkelstein, perdón. Y lo que es la prueba de Tinel. Fallen, ya todo eso se lo he explicado. Bueno, aquí están las mismas maniobras, como les dije, de Fallen sensibilizado, Tinel haciendo percusión en el medio de la muñeca. Tenemos a las pruebas de sensibilidad en la mano. Nosotros en la mano debemos buscar los sitios donde podemos evaluar
si por ejemplo hay una lesión de un nervio cubital, supónganse que Dios lo cuide, alguien le dio un tiro en cúbito y radio, un tiro en el antebrazo. Pudo ese tiro, ¿verdad? A lo mejor le fracturó, supónganse que le fracturó el cúbito, ¿verdad? Y por ahí va el nervio cubital, pero ¿cómo haces tú para mandar a mover al paciente los dedos de la mano para ver si el nervio cubital está lesionado o no, si le va a doler porque le duele porque tiene una fractura de cúbito? Entonces, ¿cómo tú haces para evaluarlo? Entonces tú haces pullitas aquí a nivel de F3 de la falange distal de el meñique. Ahí con pullitas, y porque ese es el sitio, un sitio como eso se llama zonas autónomas. Esa es zona autónoma del cubital. Ahí nada más llega el nervio cubital. Entonces tú pruebas ahí pullita y si está sensible ahí quiere decir que el nervio cubital está bien. La zona autónoma del mediano es la F3 del índice. Y la zona autónoma del pulgar, se me olvidó de verdad colocarla aquí, pero ahorita se las pongo, es en la articulación, en el espacio interdigital entre el pulgar y el índice, pero a nivel dorsal. Este es una prueba también que se usa para evaluar el nervio cubital, vamos a decir los músculos motores, sobre todo los interóseos, y es colocar una hoja entre los dedos y tratar de quitarla. Si la mantiene es porque el cubital está bien, si no es porque el cubital está lesionado. Entonces, bueno, aquí tienen las pruebas de extensión, quiénes son los músculos que hacen eso. Igual para la flexión, que eso sale normalmente de C6, C7 y C8 a través del radial, mediano y cubital, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos en la mano. Les estaba diciendo de los interóseos. Todos los interóseos son inervados por el nervio cubital, que es los que me hacen aducción de los dedos y abducción, y me van a ayudar con como decía, con la prueba de la hojita aquí. Esta prueba de la hojita que estaba aquí. Igual los lumbricales, recuerden que los lumbricales son 4 y los dos más radiales están inervados por el nervio mediano y los dos cubitales por el nervio cubital. Entonces, otra cosa que nosotros como exploramos el nervio radial es mandando al paciente que extienda, o sea, que doble los dedos, ¿verdad? Flexione los dedos y haga extensión sola con los dedos doblados. O sea, con flexión de la interfalángica proximal y distal, así como lo están viendo aquí, y que haga extensión solamente de la articulación metacarpofalángica, porque de eso están encargados también los músculos lumbricales. Fíjense aquí, flexión metacarpofalángica. Entonces, si nosotros dejamos los dedos extendidos, los lumbricales me hacen la extensión de las interfalángicas y ayudan también a la metacarpofalángica a extenderse. Y creo que entonces el nervio está bien, pero el radial inerva el músculo extensor común de los dedos, que me va a hacer la extensión de la metacarpofalángica solo. Entonces, cuando yo la hago y puedas ayudarme con contrarresistencia, se la mando a hacer al paciente. Entonces me dice que el nervio radial está bien. Por ejemplo, como les digo, en el caso también se lesionó, por ejemplo, si vieron ya el video cuando, para los que no estaban, pues, cuando se lesiona el nervio, cuando hay una fractura de húmero y se lesiona el nervio allá arriba, yo le puedo decir al paciente que mueva aquí los dedos, que eso no le va a doler. Y entonces ahí verifico que el nervio radial esté bien. Están los movimientos de aducción y abducción. Aquí está lo de las zonas autónomas que le dije. En la F3 del meñique está
el nervio cubital, se evalúa el nervio cubital, esto quiero que se lo aprendan por favor, el nervio mediano en la F3 del índice y el nervio radial en el primer espacio interdigital entre el pulgar, que es entre el pulgar y el índice, el primer espacio interdigital pero a nivel dorsal. Esas son las zonas autónomas de los tres nervios que llegan a la mano. Bueno, aquí está la misma prueba. Mandar a extender la metacarpofalángica con los dedos flexionados. Aquí está otra vez la prueba, que vamos a estar evaluando el nervio cubital. Le quitamos los dedos, no. Le quitamos el papel entre los dedos, ¿verdad? Igual podemos evaluarlo haciendo contrarresistencia, él tratando de separar los dedos. Recordar todos los otros músculos, sobre todo los músculos del pulgar. Todos estos son los músculos que tienen que ver con el pulgar, que la mayoría están inervados por lo que es el mediano. Lo que es un paciente con una lesión que se llama la mano del predicador, que le quedan extendidos los dedos índice y medio y quedan flexionados los otros dos, que eso se llama mano del predicador y es una lesión del nervio mediano. Hay pacientes que pueden llegar a ver que tienen la mano en garra, entonces eso es una lesión del cubital. No sé si lo tengo aquí, no lo tengo aquí. La lesión del nervio radial se ve lo que se llama la mano péndula. La mano queda guindando en flexión y esa es lesión del nervio radial. Eso puede ocurrir con una persona, se llama también lesión del sábado por la noche o la lesión de la luna de miel, porque la del sábado por la noche, porque a veces el borrachito se queda acostado encima del brazo, se queda acostado, se queda con la cabeza encima del brazo, o sea, en el bar, pues, por ejemplo, en el bar, entonces con el miembro superior completamente extendido, la cabeza en el brazo, y eso comprime el nervio mediano. Entonces, cuando se levanta en la mañana, se comprimió tanto durante la noche que queda lesionado, vamos a decir, temporalmente, y la mano le queda guindando. Por eso se llama del sábado por la noche. Y también de luna de miel, porque también entonces si la pareja se te acuesta en el brazo, con la cabeza apoyada en el brazo, también eso puede producir lesión del nervio radial, pero eso también es algo temporal, pues en ese caso es algo temporal. Bueno, aquí están las flexiones normales, tal. Este es el mismo seminario que les voy a decir cuando quieran lo ven en el video. Pero cuando me tocó a mí, que era de primer año. Y tuve, o sea, todos los nervios que se pueden comprimir a través de todo el nervio, a través de todo el miembro superior. Y entonces obviamente fíjense que cada síndrome tiene su origen, que es la etiología, su clínica que va a presentar el paciente y el tratamiento. Entonces, bueno, tenía que hablar de las compresiones del plexo braquial a nivel del escaleno anterior, de la costilla y del pectoral menor. Hablar del nervio supraescapular, del nervio mediano, entonces todos los sitios donde él se puede comprimir, a nivel del pronador redondo, a nivel del túnel carpiano, que les di esto, y entonces el nervio cubital, que se puede comprimir en estos tres sitios, en el canal epitrócleo-craneano, entre el nervio cubital y en esta arcada que se llama arcada de Struder, porque recuerden que el nervio cubital viene anterior y después se hace posterior llegando al final del codo. Entonces, bueno, todo eso lo tenía que explicar. Y del nervio radial. Y bueno, cuando, por cierto, estuve aquí en un congreso de cirugía de la mano presentando este caso clínico de un tumor de célula gigante en el dedo anular derecho.
En la columna cervical, ¿verdad? A nivel de la inspección, de todas maneras, seguramente Mato sí se va a profundizar más en la columna. A nivel de la inspección, lo que vamos a ver prominente las vértebras C7, y que eso nos va a ayudar a cuando nos vamos a ubicar hacia arriba en las apófisis espinosas de las demás vértebras cervicales o hacia abajo en las otras vértebras dorsales. Y vamos a palpar cada apófisis espinosa y sobre todo los músculos paravertebrales, que son los que más se tienden a más tiende a haber dolor en ese sitio. Cuando un paciente te comenta, tengo dolor, ay, me duele la columna y tal, y tú empiezas a palpar y te das cuenta cuando palpas la apófisis espinosa que no le duele en la apófisis espinosa, pero entonces cuando vas a los laterales, ahí es el dolor, y entonces más que todo una contractura muscular. Están estas pruebas que se llaman prueba de compresión y prueba de distracción. Cuando hay una compresión de un nervio, cuando hay lo que se llama un síndrome radicular, que hay una hernia discal, normalmente cuando yo presiono la cabeza, por estar presionando las vértebras cervicales, el paciente le va a despertar dolor y hasta le pueden despertar parestesia a nivel del miembro superior. En cambio, en la prueba de distracción, cuando yo trato de despegarle la cabeza, no le vayan a dar tan duro, no vaya a quedar la cabeza en la mano, más bien le va a aliviar el dolor. Estos serían lo que es la flexión, que normalmente es de flexiones laterales, que son de 40 grados, flexión anterior de 45 grados y de extensión de 55 grados, ¿verdad? Y rotación, es decir, como decir que no, pues rotación es de 70 grados hacia los lados. Está la prueba de Addison, que es una prueba que normalmente da negativa, en la que ustedes llevan el miembro superior en extensión, llevan hacia atrás lo más que puedan tomando el pulso, y eso no debería alterar el pulso. Si lo altera es porque hay una compresión de la arteria subclavia a nivel de los escalenos. Bueno, así como lo está haciendo aquí. Allí se lleva hacia atrás tomando el pulso y no debería haber falta de pulso. Spurling es que hacemos compresión así como estamos haciendo aquí, pero hacemos compresión pero con la cabeza flexionada hacia un lado. Si da dolor es positivo. Aquí está la parte, vamos a decir, neurológica, que eso se la puede preguntar Mato. Como ven aquí, C5, que vas a evaluar el plexo braquial. C5, ¿cómo lo puedo evaluar? Lo voy a evaluar haciendo abducción del brazo, porque eso es el deltoides que está inervado por C5, el bíceps haciendo flexión, y con el reflejo del bicipital también evalúo C5. Ya también les dije en la clase anterior que C5 lo voy a encontrar en la cara lateral del brazo. Igual entonces aquí tenemos perdón, C6, que lo puedo evaluar con extensión de la muñeca, el reflejo del supinador y la cara lateral del antebrazo. C7 evalúo tríceps, o sea la extensión del tríceps con su reflejo, ¿verdad? Y con flexión de la muñeca. Normalmente C7 inerva lo que es el dedo medio. C8 lo vamos a evaluar a nivel sensitivo con la cara medial del antebrazo, no tiene reflejo, y entonces puedo abrir y cerrar los dedos, hacer abducción y aducción, y eso me ayuda para la evaluación. Igualmente está D1, lo único es que D1 se va a encargar, así como C7 se encarga de la cara medial del antebrazo, D1 se encarga de la cara medial del brazo. En
En la columna dorsal vamos a ver lo que primero, una de las cosas que más vemos es lo que se llama la maniobra de Adams. En la maniobra de Adams vamos a indicarle al paciente que se flexione todo lo más que pueda, y entonces yo voy a ver una asimetría en su flexión que como estamos viendo aquí, esto es normal simétrico, entonces en cambio voy a ver como un abombamiento de el tórax, que es lo que llamamos como la joroba, y eso obviamente es más que todo en las escoliosis. Igualmente vamos a ver lo que es el triángulo de la talla, o también en algunos libros se llama triángulo del talle. Eso todo a la inspección. ¿Qué es eso? Que normalmente cuando una persona se está de pie con los brazos hacia los lados, nosotros vamos a ver un triángulo aquí, ¿ves? Este triangulito que está formado aquí por el miembro superior, el tórax y la cadera, normalmente se forma ese triángulo, pero en una persona que tenga escoliosis eso va a estar asimétrico. Perdón. A la palpación vamos a palpar igual las apófisis espinosas y igual los músculos paravertebrales. También a la inspección no se pueden olvidar de esta pruebita que se llama la prueba de la plomada, y es que ustedes tengan un hilo con un peso abajo y entonces ustedes colocan el principio del hilo en C7 y debería caer a través de la línea interglútea. Si no cae es porque hay una desviación en la columna, que normalmente es escoliosis. En la región lumbar, ¿verdad? Cuando hacemos la palpación, ya verdad, cuando hacemos la palpación aquí a nivel proximal, aquí a nivel superior, perdón, ya sabemos, ¿verdad?, dónde está C7, pero si yo quiero aquí abajo saber, quiero buscar una vértebra en específica, ¿tengo que venirme contando desde arriba? No. Está descrito, ¿verdad?, que a nivel de las crestas ilíacas, hacemos una línea por detrás de las crestas ilíacas y está la vértebra L4. A nivel de las crestas ilíacas está L4. Por eso cuando se va a hacer una punción lumbar, o cuando ustedes han visto, por ejemplo, los que han ido a mi guardia, que van a colocar la anestesia raquídea, que debe ser por debajo de L2, L3, entonces ellos buscan las crestas ilíacas y ya saben que están a nivel de L4, y de ahí para arriba y para abajo ellos van a jugar con eso. Bueno, de hecho aquí lo está haciendo. Entonces tenemos igual los arcos de movilidad que te da la flexión, la columna lumbar. La columna dorsal casi no se mueve, ella tiene muy poco movimiento, y es porque de esa manera protege al tórax. ¿Qué hace que no se mueva? Porque si ustedes ven, yo tengo aquí una columna en vista lateral. Si ustedes ven que las apófisis espinosas de las vértebras dorsales están muy juntas una detrás de la otra, ¿se acuerdan que ellas son largas y apuntan hacia abajo? Y al ser así, no permiten casi movilidad para proteger los órganos intratorácicos. Entonces, en cambio, la columna lumbar, si se mueve, la flexión me da hasta 75 grados, extensión de 30 grados y lateralización de 35 grados. Estas maniobras las tenemos aquí más adelante. Tenemos la maniobra de Schober. La maniobra de Schober explica, ¿verdad?, que yo voy a buscar lo que es la vértebra L5 y voy a buscar la vértebra L1. ¿Cómo la voy a buscar? Como ya les dije, busco la L4, una apófisis espinosa para abajo es L5, y desde la 4 hasta arriba, 3 para arriba son la vértebra L1. Y yo voy a marcar L1 y voy a marcar L5. Normalmente eso hay una distancia normal de 10 centímetros. Pongan que 11, que 12, ok. Pero entonces cuando
el paciente flexiona, va a aumentar esa distancia porque hay una buena flexión de por lo menos, a ver, un aumento de 5 centímetros. Está la maniobra de la Segue. La maniobra de la Segue es para buscar compresión radicular a nivel lumbar. En ella vamos a hacer una flexión, ¿verdad?, de la cadera, y el paciente le va a despertar parestesias. Vuelvo y le repito, el paciente le debe despertar parestesias en la flexión de la cadera. Si le da dolor, no, bueno, me duele aquí detrás de la rodilla, eso no es la Segue positivo. Eso que sencillamente el paciente no hace ejercicio y tiene los isquiotibiales acortados porque no hace ejercicio, y entonces le presenta dolor. Pero el paciente debe presentar parestesias hasta la punta de los dedos. La prueba de Bragard, es que además de hacer esto, hago una flexión dorsal del pie pasiva, que a veces con la Segue no se despierta la parestesia, pero con Bragard sí despierta la parestesia. Y bueno, están los niveles neurológicos a nivel lumbar, ¿verdad? Igual, normalmente, como yo me los aprendo, es como se los voy a mencionar en este momento. Vamos a ir de L1 hasta S5, ¿verdad? Entonces tenemos L1, L2 y L3 me van a inervar el muslo. O sea, L1 la parte proximal, L2 la parte media, L3 la parte distal. Después, L4 me inerva rodilla y cara medial de la tibia. L4 rodilla y la cara medial de la tibia. L5 me inerva la cara lateral de la tibia y la cara lateral del pie. S1 la cara posterior del pie con la planta del pie. S2 posterior de el muslo. S3 y S4 alrededor del ano. Y S5 es el que me da el tono muscular del esfínter anal. Es decir, para yo evaluar S5 debo hacerle tacto rectal y verificar si tiene buen tono. Entonces otra vez L1, L2 y L3 son la parte anterior del muslo respectivamente. L4 cara anterior de la rodilla con cara medial de la pierna. L5 cara lateral de la pierna con cara lateral del pie. S1 posterior de la pierna con planta del pie. S2 cara posterior de el muslo. S3, S4 alrededor del ano. S3 prácticamente glúteo, S4 alrededor del ano y S5 el esfínter anal. Con L4 yo siempre me acuerdo porque L4, cuando tú haces el reflejo rotuliano, estás evaluando L4 y bueno, está en la rodilla. Aquí está cada uno, L5 y S1. Entonces bueno, vamos para el miembro inferior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, nos quedan 50 minutos. Yo creo que sí puedo llegar. Ustedes saben que a mí me gusta más el miembro superior. Esto es anatomía. Ok. La articulación sacroilíaca, bueno, por eso es que siempre tengo que hablar un poquito de anatomía. La articulación sacroilíaca es la articulación que está entre el sacro y el hueso pélvico. Hay veces, el hueso coxal, hay veces que esa articulación se inflama y es dolorosa para algunos pacientes. También existe, por una maniobra que les voy a enseñar ahorita, hay pacientes después que de un accidente de tránsito,
se fractura en la pelvis. Hay fractura del ala ilíaca y esa fractura es grave porque recuerden que por aquí, ¿verdad?, pasan las arterias ilíacas que vienen desde aquí de la aorta, pasan por aquí y esa fractura puede lesionarla. El paciente puede fallecer por esa fractura. Entonces, para diagnosticarla, a veces que no has hecho la rayos X todavía, hacer el diagnóstico con lo que se llama una maniobra de apertura y cierre, que es esta que está aquí. Vamos a hacer una maniobra de apertura, ¿verdad? Vamos a colocar nuestras manos en la espina ilíaca anterosuperior. Vamos a colocar aquí las manos en espina ilíaca anterosuperior, que espero que sepan dónde están. Y hacen como si van a abrir algo, como si van a abrir la pelvis, pues. Igual está la de cierre, pero esta maniobra que ustedes ven aquí de cierre es para cuando estamos investigando, examinando la articulación sacroiliaca como tal, que el paciente está en nuestra consulta normal, pues no sufrió un accidente. Pero si viene de un accidente, ustedes no pueden hacer la maniobra de cierre así, sino que igual con las manos más o menos en esta misma posición tratan de cerrar la pelvis. Y eso, de hecho, eso es una maniobra que solamente puede hacer una sola persona, porque puede desplazar más la fractura. Cuando es en el caso de la fractura, lo que vamos a sentir es un crépito óseo. Vamos a sentir que sí, que crepita, pues. En el caso de si hay una sacroileitis, es que sencillamente el paciente con estas maniobras va a sentir dolor. Va a sentir dolor ahí a nivel posterior, pues. Como decirles dolor aquí, pues. Aquí este dolor. Tenemos estas maniobras también que son la de Laguerre y Faber, que para la articulación sacroiliaca, que entonces vamos a hacer una flexión de la cadera, flexión de la rodilla y abducción. Y entonces vamos a llevar la rodilla hacia atrás lo más que podamos y ver si despierta dolor aquí atrás. No que le duele aquí la cadera, sino detrás en la articulación sacroiliaca. Igual, colocando, vamos a decir, el tobillo en la rodilla contralateral, con rotación externa y flexión de la rodilla, y llevamos igual la rodilla atrás lo más que podamos y ver si despierta dolor no en la cadera sino en la articulación sacroiliaca. Y la de Leri es hacer extensión, fíjense cómo estamos haciendo extensión de la cadera pasiva. Estamos llevando el muslo a lo más atrás que podamos, fijando aquí la articulación sacroiliaca izquierda en este caso, y debería doler la derecha. Las bursas que se pueden encontrar en la cadera. Estos son los músculos pelvitrocantéricos, pero no me voy a detener aquí. Tenemos aquí para recordar, pues, cuando vamos a colocar una inyección, ¿verdad? Que en la región glútea lo dividimos en 4 cuadrantes, valga la redundancia, y lo vamos a colocar en superior derecho porque por el superior lateral, porque en el inferior medial está pasando el nervio ciático. Si lo apoyamos, buenas noches. En la cadera, entonces ustedes saben que es la otra articulación que es en artrosis, es decir, que se mueve en los 3 planos. Entonces, ella puede hacer flexión y extensión. Tenemos la flexión, que normalmente la flexión, si la hacemos con la rodilla extendida, llega hasta 90 grados. Si hacemos la flexión con la rodilla extendida, llega hasta 90 grados. Pero si flexionamos la rodilla, la flexión de la cadera llega hasta 120 grados. Esto es por los músculos isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales aquí están estirados lo más posible.
Entonces no permite que el muslo se vaya hasta aquí. Los músculos isquiotibiales son los que están en la región posterior del muslo. En cambio, cuando yo flexiono la rodilla, ellos se relajan y me permiten que yo flexione mucho más la cadera. La extensión de la cadera de aproximadamente 30 grados. Igual tenemos la rotación, que esto era lo que yo les decía al principio en la clase, lo que es rotación del fémur. Cuando aquí esto es rotación interna, porque la cara anterior del muslo está viendo hacia adentro, a pesar de que la pierna está hacia afuera, pero la cara anterior del muslo mira hacia adentro. Entonces por eso esto es rotación interna del muslo, que es 40 grados, y esto es rotación externa del muslo, que es aproximadamente 45 grados. Igual está la abducción, que es aproximadamente de unos 45 grados de abducción y de 30 grados de aducción. En la cadera están varias maniobras. Está la maniobra de Thomas. En la maniobra de Thomas, lo que vamos a buscar es si hay acortamiento del músculo psoas ilíaco. ¿Cuál es el músculo psoas ilíaco? El que nos ayuda con la flexión. Entonces, cuando yo flexiono así, yo lo que voy a hacer, bueno, así lo están viendo aquí, pero aquí yo lo veo mejor. Yo hago flexión, ¿verdad?, del miembro. Flexión de la cadera y de la rodilla. Y la llevo pasivamente lo más que pueda hacia el tórax. Si el otro muslo se flexiona solo un poquito, busca como flexionarse un poquito, quiere decir que el psoas ilíaco está acortado, porque se está llevando al otro muslo también. Entonces es una maniobra de Thomas positiva. Tenemos la maniobra de Trendelenburg. Esta maniobra de Trendelenburg es que nos evalúa lo que es el músculo glúteo medio. Cuando ustedes están caminando, ¿verdad? Ustedes están caminando. En el momento que ustedes alzan un pie, ¿verdad?, su pelvis se mantiene en el mismo sitio. Por lo normal es que la pelvis se tienda a caer de ese lado por efecto de la gravedad. Lo normal es que tú te tiendas a caer de ese lado, pero la pelvis se mantiene en el sitio. ¿Por qué? Porque el glúteo medio de ese lado, el glúteo medio es el abductor de la cadera, como el deltoide es el abductor del hombro. De hecho, el glúteo medio también se le llama el deltoide de la cadera. Entonces, cuando ustedes van caminando, la pelvis se tiende a caer de ese lado, pero como tienen su glúteo medio bien, entonces él se contrae y hace que la pelvis se mantenga estable. Pero cuando ella está lesionada, entonces se tiende a caer. ¿Qué sucede? Entonces, en el caso de un paciente con insuficiencia del glúteo medio, entonces el glúteo medio no se contrae bien, tú le mandas al paciente a colocarse en un solo pie y entonces la pelvis cae de ese lado. Y entonces es porque hay una insuficiencia del glúteo medio. Esa es la maniobra de Trendelenburg. Colocar al paciente en un solo pie y vamos a ver una caída de la pelvis. Les expliqué todo eso al principio para que entendieran por qué va a suceder. Siempre les he dicho, mientras ustedes entiendan el porqué de las cosas, se les va a tender a olvidar menos. En cuanto a las fracturas, ¿verdad? Esto quiero que no se lo olviden, muchachos. No sé si llegamos a ver algún paciente o algunos de ustedes que haya ido a mi guardia. Paciente que ustedes le está llegando, sea en la rural, donde sea, y ven que tiene rotación externa de un miembro comparado con el otro. Fíjense cómo está este y miren cómo está este caído en rotación externa. Hay fractura de proximal de fémur hasta que se demuestre lo contrario, o lo que es comúnmente llamado como fractura de cadera.
hay fractura hasta que no se demuestre lo contrario. Rotación externa y sobre todo si está acortado. Si el miembro está un poquito más acortado, 2 centímetros, más todavía. Aquí es lo de también lo que pueden ocurrir luxaciones de cadera en un accidente de tránsito. El tablero pega en la rodilla y saca el fémur del acetábulo y entonces hay una luxación de la cadera. Normalmente la cabeza del fémur al salirse se fractura un poco la cabeza. Entonces aquí tenemos de 2 pacientes que son con luxaciones de cadera. Entonces hay luxaciones, este es el acetábulo, ¿verdad? Entonces hay luxaciones que son posteriores y hay luxaciones que son anteriores, es decir, que la cabeza del fémur se va hacia posterior y hay las luxaciones que son hacia anterior. Si el paciente te llega así, ¿verdad?, con la rodilla como tapándose, que esto es lo que se llama una en posición púdica, porque el paciente tiene pudor y entonces es como si se cerrara, como si se estuviera tapando de que no quieras que te vea, que no quiere que le vea los genitales, porque tiene pudor. Entonces eso es una luxación posterior de cadera. En el caso de una luxación anterior, más bien el paciente llega en una posición antipúdica, como si no le importara que lo vieran. Y entonces es porque la cabeza del fémur está hacia adelante, una luxación anterior. Entonces si se fijan en este paciente tuvo una luxación bilateral. Fíjense, esta cadera, la cadera izquierda, se lujó. Esta cabeza del fémur debería estar aquí. Se vino hacia adelante. Y fíjense entonces cómo queda el fémur con relación aquí a los genitales donde debería estar. Entonces este miembro quedó como en una posición antipúdica. O sea, este paciente de esta foto tiene una luxación anterior del lado izquierdo. En cambio es una luxación posterior del lado derecho. Pero este es que tiene las dos. Entonces les estoy comparando. Este es una luxación anterior del lado izquierdo, que es como esta. Y la luxación posterior es porque queda así. La cabeza del fémur se fue hacia atrás. Y entonces fíjense, el fémur queda como tapando aquí a los genitales. Y por eso queda lo que se llama una posición púdica. Fracturas proximales de fémur, de tibia, de fémur como tal, de tibia, cabeza de fémur, se le colocó una prótesis con cemento óseo. En la rodilla. Entonces, recordar lo que es el rombo popliteo, que lo tenemos a nivel posterior, que está limitado por estos músculos isquiotibiales a nivel superior, que son el bíceps lateralmente, el bíceps crural, y medialmente el semitendinoso y semimembranoso, que son los que en los deportes se le llaman los músculos de la corva. Y a nivel inferior el rombo popliteo está limitado por los dos gemelos. Allí pasa el paquete vascular nervioso popliteo, la arteria poplitea, vena poplitea y nervio tibial interno o ciático popliteo interno. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, acaba de decir que los isquiotibiales, o sea, semitendinoso y semimembranoso los llamaban de una manera. ¿Cómo era que los llamaban Los también? músculos de la corva. Músculos de la corva. ¿Y sabe por qué, de casualidad? Bueno, es porque, o sea, a nivel posterior, no tengo aquí, vamos a ver una rodilla semiflexionada. Es como si formara una curva, pues. Vamos a ver aquí, imagínate que aquí está medio flexionada
¿verdad? La rodilla, y entonces aquí se forma una curva en la parte posterior de ella. Entonces esa curva la forman los músculos isquiotibiales. Pero ese término Ah, es ok, llamado más que entiendo. todo en los deportes. No olvidar los músculos de la pata de ganso, porque eso se lo van a preguntar cada vez que vean un traumatólogo, se lo va a preguntar. Eh, Recordar el sartorio, el grácil, que es el recto interno, y el semitendinoso. Repasen los músculos de la pata de ganso. Aquí están a nivel medial, y ahorita vamos a repasar cómo se examinan. Bueno, este es un paciente que yo les he comentado que tuvo fractura de los fémures y la tibia, y bueno, falleció en quirófano. Aquí les comenté, bueno, aquí como tal la semiología de rodilla también me tocó como residente de primer año. Y entonces aquí está, si vieron el video, para recordarle el valgo. Que el valgo es una deformidad en el plano coronal en la que el ángulo mira hacia adentro. En cambio el varo es cuando el ángulo mira hacia afuera. Recordar también que las rodillas en valgo, ¿verdad?, me hacen recordar que aquella mnemotecnia también que les dije en ese momento, que el valgo no cabalga. Una persona en valgo le costaría cabalgar comparada con una en varo. No sé si los varones aquí se acuerdan, no sé si jugaron con muñequitos de plástico que venían montados en caballos, y entonces el muñequito tenía la forma así en varo para poderlo calzar en el caballito. Entonces, bueno, obviamente debo desvestir a la persona, o sea que se vea todo su miembro inferior, los contornos musculares y si hay algún aumento de volumen. Fijémonos que aquí, en este seminario que yo di, esto está basado más que todo en el libro Hoppenfield de examen físico. Hay un solo libro de puro examen físico de extremidades que tiene todos estos dibujitos que les he puesto, que son así, son bien pavitos. Si alguien lo quiere, me escribe por Telegram y se lo paso. Pero me escribe por el digital, perdón. Entonces, en cuanto a la palpación ósea, tenemos en la superficie medial, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a palpar la superficie medial de la rodilla. Y entonces, bueno, vamos a palpar lo que son los cóndilos femorales, ¿verdad?, platillos tibiales. Podemos palpar en la línea interarticular y no voy a palpar como tal, pero sí va a haber, puede despertar dolor si hay alguna lesión de los meniscos. Voy a luego palpar debajo de las mesetas tibiales, ¿no?, si hay algún tipo de fractura o algún dolor. Igual, a nivel superior voy a palpar lo que es aquí en el cóndilo femoral, lo que es el tubérculo de Yerdi. Si hay algún dolor a ese nivel, porque a ese nivel hay una bursa. Igual en la parte lateral hacer lo mismo. Buscar si hay dolor a nivel de la meseta tibial, del cóndilo femoral, igual en la parte lateral de lo que es el tendón rotuliano. Perdón, aquí igual también me olvidó, en la parte lateral tenemos la cabeza del peroné y recuerden que por allí está pasando el nervio ciático popliteo externo, y que de hecho lo puedo percutir y ver si despierta parestesia, y eso sería signo de Tinel positivo para el ciático popliteo externo. En la región anterior, ¿verdad?, voy a palpar también lo que es la rótula, y que la rótula, si se fijan, la rótula debe calzar en este canal que se llama intercondilio, porque está entre los dos cóndilos. Ella debe calzar, y que cuando yo la lateralice, ella no debe sobrepasarse. Es decir, yo la puedo movilizar, pero ella no se debe movilizar de más. Si se moviliza de más, el paciente puede presentar luxaciones de rótula en
espontáneas. Igualmente, cuando voy a palpar las partes blandas, esto es una de las cosas, muchachos, que no deben olvidar, sobre todo cuando ya estén en las clínicas. Y eso yo se lo he dicho bastante, es decir, que ustedes se van a dar cuenta que en las clínicas, cuando están ingresando un paciente, siempre se van a enfocar en un buen examen físico, en el sistema que el paciente esté afectado. Por ejemplo, si el paciente está ingresando por un infarto, le vas a hacer un buen examen físico de tórax respiratorio y cardíaco. En el caso en traumatología, te vas a dar cuenta que el examen físico que va a valer es el que estamos viendo ahorita, que es el osteoarticular, y sobre todo si el paciente lo estamos ingresando, por ejemplo, que él tiene una infección en el muslo, tiene pus dentro del muslo y tal, obviamente que va a haber un muslo más grande que otro. Entonces yo no puedo reportar no puedo colocar en el examen físico que el muslo está más grande que el otro, pero siempre recuerden que el examen físico es algo objetivo, es decir, que si yo estoy colocando que está más grande que otro, la otra persona que va a leer la historia clínica, que lo pueda comprobar, que pueda decir si es verdad está más grande que el otro. Pero entonces, si yo no digo cuán más grande que el otro también le puede parecer diferente en cuanto a mí, porque yo puedo decir que es grande, pero el otro dice que no es tan grande. Entonces, ¿cómo llegamos a algo objetivo? Entonces, se hace la medición de la circunferencia del miembro. ¿Ven? De hecho, lo que nosotros normalmente hacemos es que medimos, por ejemplo, en 3 sitios el muslo. Medimos, decimos, desde el polo superior de la rótula hasta donde hicimos la medición hay 7.5 centímetros. Y medimos la circunferencia. Bueno, aquí da 42.5. Hacemos lo mismo aquí. De aquí a aquí hay 7.5. O sea, para yo saber, para que el otro sepa en qué punto midió. Porque resulta que yo medí hoy, pero mañana yo entrego la guardia y le va a tocar medir al otro. Pero el otro, ¿cómo va a saber en qué punto de todo el muslo yo medí? Bueno, yo digo, a 7.5 centímetros del polo superior de la rótula medí. Y entonces esto me da 35. Entonces fíjense cómo está asimétrico. El muslo está más grande, el muslo derecho que el izquierdo. Y eso es algo comprobable por la otra persona. Normalmente medimos en 3 sitios. Por ejemplo, si la infección es el muslo, medimos a nivel medio, a nivel distal, medio y proximal. Y eso, de hecho, hacemos unos dibujitos, vamos a decir entre comillas, unos garabatos, pues que te digan, dibujamos, voy a decirles aquí más o menos cómo, más o menos. Yo dibujaba así, este decía que era el fémur, rodilla y tibia. Entonces colocaba aquí, de aquí a aquí, 5 centímetros. Entonces después colocaba aquí, aquí está la medida, aquí medí y aquí me daba 35. Después, de aquí a aquí, habían 5 centímetros más. Y aquí otra vez volví a medir. Y aquí, bueno, normalmente el muslo es más grueso en el medio. Medía 38. Y así era más o menos. Algunos dibujaban algo así. Esto era el muslo, rodilla y la pierna. O sea, esa era la manera. O sea, y eso lo dibujamos, quiero decir, en la historia clínica, en la parte de extremidades. Lo dibujamos así, de tal manera para tú no ir describiendo, porque es más ladilloso estar escribiendo a 5 centímetros del polo superior de la rótula, hicimos una medida circunferencial que dio tan... No, porque sí, como tú esto lo vas a estar haciendo todos los días, entonces sí, entre los médicos van viendo que van a ir comparando cuánto hay aquí hoy y cuánto hay aquí hoy, y que si eso crece, bueno, yo tengo que estar pila.
voy a medir lo que es el trofismo del cuádriceps, la palpación también de lo que es la tuberosidad anterior de la tibia. Recuerden que aquí viene lo que es el tendón rotuliano, desde el polo inferior de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Recuerden que ahí están sus bursas. Hay veces que la bursa anterior de la rótula, es decir, hay una bursa entre la rótula y la piel, se llama bursa rotuliana, suprarrotuliana, y esa bursa se puede hasta infectar. Entonces, claro, yo tengo que diferenciar si la infección es, porque como no tengo rayos X, ¿verdad? No tengo visión de rayos X en mis ojos, tengo que diferenciar si la infección es de la bursa esta o es de la articulación dentro como tal. Porque si es de la articulación adentro como tal, eso es de quirófano. En cambio, en la bursa suprarrotuliana, bueno, yo puedo esperar, colocar antibióticos y esperar a ver si la infección mejora, etcétera. Igual, en la región medial también voy a ver lo que es la inserción de la pata de ganso, como lo están viendo aquí. Que la veo aquí mejor, ¿va? La región medial voy a sentir aquí la inserción de la pata de ganso. ¿Dónde la voy a conseguir? En la parte inferior de la meseta tibial, ¿ve? En la meseta tibial, bajo unos 2-3 centímetros, en la cara medial, allí se inserta la pata de ganso. Aquí la estoy viendo. Cara medial de la rótula, debajo de la meseta tibial, allí se está insertando la pata de ganso que viene aquí. José González, a esta curva me refería, pues cuando está en flexión la rodilla, esta curva que se forma aquí, la están formando los músculos isquiotibiales. Igual aquí, vamos a decir esto aquí, esta curva, por eso que de los músculos de la corva. Igual. Ok, doctor, ya comprendo. Gracias. Ok. Igual nosotros podemos hacer rotación lateral o rotación medial del pie, y entonces eso ayuda a salir un poquito los meniscos, y de esa manera también nosotros podemos palparlo y ver si eso produce dolor, porque lo normal es que a pesar de que tú palpes los meniscos, ellos no duelan. Si produce dolor es porque hay una lesión meniscal. Sin embargo, hay unas maniobras ahorita un poquito más adelante. Igual en la región lateral yo voy a palpar lo que son también los ligamentos colaterales, ¿verdad? Que son, vamos a decir, casi igualitos a los del codo. Aquí estoy palpando mejor también la pata de ganso, ¿no? Como puedo palparla aquí en su extensión. En la región lateral voy a palpar lo que es la inserción del bíceps. El bíceps crural se inserta en la cabeza del peroné. Aquí está mejor. Y como les había dicho, esto que viene bajando aquí es el nervio ciático popliteo externo. ¿Se acuerdan de cuando tratábamos de palpar el pulso popliteo? Aquí está la palpación del pulso popliteo, que es tratando de meter los 4 dedos en la región poplitea y poder palparlo. Estos son los puntos dolorosos, de verdad que son varios. Vamos a decir, en la región medial tenemos el tubérculo de Yerdi, el cóndilo femoral medial, tenemos la meseta tibial, el menisco medial, la pata de ganso. Aquí a nivel lateral tenemos entonces el menisco lateral, la cabeza del peroné, la tuberosidad anterior de la tibia, el tendón rotuliano y el punto rotuliano. ¿Cómo evaluar los ligamentos colaterales? Igualito como se los enseñé con el codo. Vamos a colocar por ejemplo, ¿qué hacen los ligamentos colaterales? Ellos impiden que uno la pierna la lleve en aducción o en abducción. Por eso es que la rodilla solo permite que tú flexiones o extiendas. Ella no permite más nada.
Y eso lo hacen los músculos colaterales, que son unos ligamentos colaterales, ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral. Entonces, si ellos se rompen, que también, así como los cruzados se rompen en los futbolistas, si ellos se rompen, entonces la pierna se me va a poder mover hacia afuera, como haciendo un valgo. ¿Cómo evalúo eso? Bueno, coloco mi mano aquí en la rodilla, esta mano, y llevo la pierna hacia acá. Si yo veo que la rodilla permite que yo la lleve para allá, claro, eso no va a ser mucho, pero se va a mover un poco, y yo voy a ver aquí cómo se abre un poco. Es lo que se llama bostezo. Va a haber una maniobra de bostezo. Sale positiva, quiere decir que este ligamento colateral medial está lesionado. En cambio, cuando lo hago al revés, normalmente esta mano que la coloco en la rodilla, yo la coloco en el muslo. O sea, coloco esta en el muslo y esta aquí, hago palanca y la muevo hacia acá, y si veo que se mueve, fíjense aquí cómo está lesionado el ligamento. Aquí en este dibujito te ve mejor. Fíjense cómo ahí está lesionado el ligamento. Este sería el ligamento colateral medial y este el ligamento colateral lateral. Al hacer esta maniobra sucede el bostezo y entonces quiere decir que está positiva para lesión de ligamento colateral lateral. Están las maniobras, así, fíjense, así es que la hago yo. Coloco mi mano en el muslo. En este caso, él está evaluando qué ligamento, ligamento colateral medial, el que va aquí. Coloco la mano en el lateral en el muslo y medial en la tibia. Trata de llevar la pierna, obviamente, hacia afuera. Entonces ve si hay lesión de ligamento aquí colateral medial. Eso igualito así se evalúa el codo. ¿Cómo se evalúan los ligamentos cruzados? Se evalúan a través de una maniobra llamada maniobra de cajón. Así como una gaveta la gaveta de un archivo de algo, que abre y cierra, ¿verdad? Bueno, entonces usted va a flexionar la rodilla del paciente y se va a sentar en el pie de él. Se va a sentar en el pie de él prácticamente. Y va a traer hacia adelante la tibia. Se va a traer hacia adelante la tibia. Si el ligamento no está lesionado, esa tibia casi no se va a mover. Puede que se mueva un poco, pero no se va a mover mucho. En cambio, cuando hay lesión, la tibia se te viene hacia adelante. Esto obviamente, como saben, en los futbolistas sucede mucho la lesión de ligamentos cruzados. Y porque el ligamento cruzado, así como les dije que los colaterales impiden que la tibia se vaya hacia medial o hacia lateral, en el caso de los cruzados impiden es que la tibia se vaya hacia adelante o hacia atrás. O sea, ella se puede extender y flexionar como ustedes saben, pero que no se mueva por delante de los cóndilos o por detrás. Entonces, cuando se viene hacia adelante, hay lesión del ligamento cruzado anterior, y si se mueve hacia posterior, hay lesión del ligamento cruzado posterior. Entonces, esta maniobra se llama maniobra de cajón anterior, sería esta, y maniobra de cajón posterior, que sería esta otra. Esta también es la maniobra de la prueba de Lachman, que es también para evaluar los ligamentos cruzados y hacer como decir lo mismo. O sea, en vez de hacerlo así, de traerte la tibia hacia adelante con tú sentado allí, tú lo vas a hacer con una sola mano. Con una sola mano te vas a llevar la tibia hacia adelante. Obviamente sosteniendo aquí el fémur, te llevas la tibia hacia adelante y ves si se mueve. Y eso, si se mueve, lo están permitiendo el ligamento cruzado anterior, que debe estar lesionado. Aquí no hay mucho. Estas son las maniobras que también les había comentado de que es la maniobra para los meniscos. Los meniscos son unos disquitos que hay entre el fémur y la tibia,
que permiten que haya congruencia articular entre ellos dos. Entonces esos disquitos, cuando uno flexiona la tibia, ¿verdad? Cuando uno flexiona la tibia o se extiende, los disquitos van a ir, siempre van a estar atravesados entre el fémur y la tibia. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo voy a ir a flexionar, ¿verdad? Voy a flexionar la rodilla y voy a hacer rotación. Puedo hacer rotación interna o externa de la pierna mientras mantengo aquí la rodilla. Y si duele de un lado o el otro de la rodilla, hay lesión de los ligamentos, lesión de los meniscos. Es la lesión de McMurray. Hacer rotación interna o externa con flexión de la tibia, con flexión de la rodilla, perdón. Está la maniobra de Apley, que también investiga, también busca lesión de los ligamentos, de los meniscos. En este caso vas a colocar al paciente boca abajo y flexionar la rodilla. Vas a hacer igualmente rotación interna y externa de la tibia, pero vas a hacer también compresión. Eso va a producir, vamos a decir, más dolor, porque estás como machucando más al menisco, y eso le va a producir dolor. Si más bien tú sostienes el muslo y llevas el pie hacia arriba, hacia ti, haces distracción, más bien debería aliviar. O sea, si alivia, como dejas de comprimir al menisco, entonces más todavía confirma que hay lesión del menisco. También hay algo que se llama condromalacia, que es que no sé si a alguno de ustedes seguramente le duelen a veces las rodillas, caminar mucho, o sencillamente empiezan dolores sin ni siquiera que ustedes hayan caminado ni nada. Eso muchas veces es algo que se llama condromalacia, y es que venimos, me incluyo porque me sucede, venimos con el cartílago malo de fábrica, no de buena calidad. Para investigar eso, si es así, le decimos al paciente, o sea, nosotros comprimimos la rótula aquí contra el fémur, comprimimos la rótula contra el fémur y le decimos al paciente que trate de levantar la rodilla. Eso va a hacer que choque mucho más la rótula con el fémur, van a chocar los dos cartílagos, y eso va a producir dolor a la persona. Si hay dolor, entonces es positivo. Eso es lo que se llama la prueba de la fricción femoropatelar. Igual también está esta prueba de aprehensión de luxación femororotuliana, en la que hay pacientes que tienen luxaciones femoropatelares que te dicen, se me salió la rodilla y yo me la llevo al sitio, ¿verdad? Pero ese es que la rótula se lateralizó y se la lleva al sitio. Entonces, eso sucede porque hay unos ligamentos a los lados de la rótula que se llaman alerones, como los alerones de un avión, que impiden que la rótula se vaya de un lado al otro, pero cuando se lesionan, entonces ella se va de un lado al otro como le da la gana y se luxa. Entonces, en esta prueba yo le digo al paciente, yo trato de echar la rodilla hacia un lado y le digo al paciente que la suba, y al hacer eso, el paciente deja de hacerlo porque siente que se le va a salir la rótula. Por eso es que tiene la carita así. Siente que se le va a salir la rótula y entonces no lo sigue haciendo. Así como lo del signo de Murphy en el abdomen. Igual está la maniobra de choque rotuliano, o lo que se llama también que yo les había dicho en abdomen, del témpano. También hay libros que lo llaman también maniobra del témpano rotuliano. Y es que la rótula, la rodilla está llena de líquido, y entonces ustedes empujan
la rótula hacia abajo y ella vuelve hacia arriba. Igualito como sucede, como le dije, con un hielo. Que tienen un vaso de agua y ustedes lo, lo empujan hacia abajo y él vuelve hacia arriba. Así mismo. Lo mismo. Eso se llama choque rotuliano o del témpano rotuliano. Eso, o sea, que ustedes vean que la rótula baja y sube, eso quiere decir que la rodilla está llena de líquido. Igual la otra maniobra para el derrame articular es la de prueba de ordeño, en la que yo hago como que si ordeño el muslo, me traigo todo el líquido hacia abajo, ¿verdad? Y veo entonces cómo se acumula el líquido aquí en la rodilla. De hecho, con ese líquido acumulado allí, dejo mi mano allí y de una vez le doy golpecito a la rótula, tratando de hacer de una vez la maniobra de choque rotuliano, y de una vez me salen las dos. Esto nos habla de, así como el codo o la rodilla, es así que lo que muchas veces la rodilla, o sea, hay patologías de la cadera que se manifiestan en la rodilla. Igual hay patologías del pie que se irradian, pues el dolor se irradia hasta la rodilla. Igual sucede en el codo, que el codo a veces no te duele, pero en verdad lo que está afectado puede ser el hombro o puede ser la mano. Bueno, esto es de mi tesis, que eso yo se los he dicho. Ya me fui mucho. Esto es pura anatomía, no les voy a cansar con eso. Recordar que entonces ya a nivel del tobillo y del pie buscamos lo que es el pulso pedio, que va a estar entre el extensor del dedo gordo y el extensor común de los dedos. Lo vimos en práctica. Igual que en la región inguinal, vamos a buscar lo que es el pulso arterial. Buscamos entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis una línea, ¿verdad? Y entre el tercio medio y el tercio interno vamos a palpar el pulso. Notan ahí, yo lo palparía un poquito más proximal y ahí se consigue un poquito más fácil. Aquí estamos viendo cómo se busca el pulso popliteo, ¿no? Y el pulso tibial posterior, que lo voy a palpar detrás del maléolo medial. Así como en la rodilla, también en el tobillo existen lo que es la maniobra de cajón y de bostezo. La maniobra de cajón, recuerden en la rodilla, ¿verdad?, que era llevar la tibia hacia adelante y hacia atrás. Bueno, así también aquí el tobillo, tomamos el talón del paciente y tratamos de llevar el pie hacia adelante o hacia atrás, y eso no se debe mover. Igualmente de bostezo es que yo lleve hacia adentro o hacia afuera y ver si los ligamentos que están laterales me mantienen eso. Si se mueven de más, entonces yo voy a pensar que hay una lesión de esos ligamentos, de los colaterales. También existe lo que se llama un síndrome del túnel tarsiano, que yo al percutir a nivel posterior del maléolo medial me puede despertar parestesia del nervio tibial posterior que pasa a ese nivel. Ustedes ven una persona, ¿verdad?, en que si ustedes pasan una línea por detrás, o sea, está la persona allí, ¿verdad?, de pie, pasan una línea imaginaria por toda la pierna y ven que el talón se va hacia afuera, esto es lo que se llama un valgo del retropié, que en términos de la gente eso se llama un pie plano. O sea, este valgo del retropié, cuando entonces ustedes ven el pie como tal en su extensión, es un pie plano. Es decir, que les estoy enseñando que el pie plano, en los términos de semiología de diagnóstico en el libro, es valgo del retropié, porque si se fijan, el ángulo que se forma es hacia adentro, hacia la línea media, un valgo.
Bueno, van a buscar todo lo que son estos puntos dolorosos a nivel anterior, a nivel de los maléolos, a nivel de cada maléolo, pues en la punta de los maléolos, a nivel del tendón de Aquiles, en las fosas, o sea, las fosas que están por detrás del maléolo y por delante del maléolo. Bueno, aquí están, para como ya que les voy a enseñar las otras rayos X, una rayo X normal. Ustedes van a ver entonces en la parte distal, van a saber que esto es tibia y esto es peroné. La tibia se articula con este hueso que se llama aquí astrágalo, que de todos estos huesos el que más se fractura es él. Así como el escafoide en el carpo, aquí en el tarso se fractura más es el astrágalo. El calcáneo, cuboide, navicular y primera cuña. Y en una P de tobillo va a ver la tibia hacia adentro y el peroné hacia afuera, y aquí el astrágalo. El astrágalo es el único hueso que no se articula, perdón, es el único hueso que no tiene inserción muscular. Este es un paciente, fíjense, que ya se había fracturado de la tibia y se había colocado su plaquita, y fíjense que ahora se fracturó aquí abajo. Entonces esto es un problema porque vas a tener que quitarle el material para poder colocar otra placa aquí que llegue hasta arriba. Este es un paciente con una luxación de tobillo, ¿no? Fíjense cómo normalmente la congruencia articular que hay entre el astrágalo y la tibia. Ahora como se ve aquí, esto está flotando, o sea, el astrágalo debería, esta línea del astrágalo debería coincidir con esta. Y el maléolo del peroné que está para allá para arriba. Así llegó, vamos a decir, a la inspección que tú vas a ver, hay una completa deformidad, se coloca deformidad en la región tibial del pie derecho. Se hace la maniobra, se lleva al sitio y bueno, fíjense que queda así. Queda otra vez, ya quitaste la luxación, pero sigue la fractura del maléolo peroneal y maléolo tibial. Este es un paciente que también les he contado de mis primeros pacientes cuando empecé como residente asistencial. El paciente iba en una moto, rascado, pasó volando por una batea por la que está llegando a Moruy, y el pie, como echó un salto en la batea, el pie se le metió en el rayo de atrás, en el rin de atrás de la moto, y hasta ahí llegó el pie. Y esto es el astrágalo por debajo, pues. Eso que ustedes ven aquí es como decir esto, que estaba viendo esto. Porque del astrágalo para abajo, todo eso quedó allá en Moruy. Y así me lo trajeron. Claro, el pie me lo trajeron como 2 horas después, pero ya para qué. Igual eso tiene que tener una serie de cuidados para poder reinsertar un miembro. Bueno, este es un caso también que ustedes han visto, un paciente con una fractura de meseta tibial que operé, ¿verdad? Pero se infectó. Entonces empezó a tener todo ese tipo de lesiones, infección en el muslo y la pierna, ¿eh? Y bueno, voló la piel completamente. El antibiograma que él tenía, una de las bacterias más fuertes que existen hasta ahora, la Citrobacter. Y fíjense que fíjense que era bastante resistente a los antibióticos, ¿no? Aquí por lo menos era sensible a esto. Lo operé no sé cuántas veces. Esta es la más fuerte, la que hasta ahora se ha visto que es más fuerte, Acinetobacter baumannii. Fíjense que es resistente a todos los antibióticos, ¿eh? Y estos son cosas de que cuando siempre los profesores le dicen, o ven hasta memes por ahí, las personas, la resistencia que hacen a los antibióticos, que hacen los pacientes a los antibióticos, y es por eso, porque se ponen a tomar a veces
antibióticos a lo loco y entonces empiezan a surgir especies de bacterias mucho más fuertes con resistencia, porque ellas son inteligentes y entonces ahora no hayamos que poner. Nada más lo que se le podía poner era colistina, que existía nada más aquí en Caracas y eso costaba un dineral. El paciente finalmente, bueno, con muchas curas, se ayudó bastante, pero después tuvo una neumonía y falleció. Este es una paciente también que han visto eso en con un tumor a nivel de la cabeza del peroné. Ese sí es una paciente que fue operada aquí en Caracas en el oncológico, donde aquí estamos operando aquí a nivel de la cabeza del peroné. Este es el nervio ciático popliteo externo. Bueno, yo creo que aquí ya casi no queda nada. A nivel del pie, lo que vamos a palpar es más que todo lo que son los puntos dolorosos a nivel posterior del calcáneo, que es uno de los sitios donde se diagnostica lo que es la fascitis plantar o lo que llaman comúnmente también como un espolón. Dolor en ese punto doloroso, valga la redundancia, que sea positivo, el paciente te va a referir dolor y entonces tú puedes llegar a la conclusión de ese diagnóstico. Existe dolor, los puntos dolorosos a nivel del escafoide o el navicular, y que eso nos puede indicar fracturas a ese nivel. Y que obviamente, como les había dicho también, que tienen que no olvidar lo que es la parte sensitiva, L4 en la parte medial, L5 en el dorso del pie, S1 en la parte lateral. Recuerden que los movimientos del pie, esto hacia arriba, llevar el pie hacia arriba es dorsiflexión, hacia abajo es flexión plantar, normalmente es de 45 grados y la otra es de 20. Y esto que normalmente a este movimiento le llamamos supinación, que es 30 grados, y pronación 20 grados. También son válidos estos términos de inversión del pie 30 grados y eversión de 20 grados. Igual existe la rotación, que es tiene muy pocos rangos articulares, de 20 grados la medial y la lateral de 10 grados.